Iniciamos de inmediato con ULA Informa. Quien les saluda, Narci Delgado, y es un placer acompañarles para llevarles las noticias más destacadas de este día. Los principales titulares que se destacan son el plebiscito convocado para el próximo 16 de julio, las últimas decisiones tomadas por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y las actividades organizadas por diferentes facultades de la Universidad de los Andes en el marco de la situación país que se desarrolla. El plebiscito que ha sido convocado es un mecanismo democrático en el que participará la población venezolana para decidir el futuro del país, según lo expresó el constitucionalista Genis Navarro. El próximo 16 de julio la oposición ha convocado un plebiscito. En tal sentido, vamos a conversar con Genis Navarro, abogado constitucionalista, que nos explica qué es un plebiscito y nos da algunos detalles de la acción que se estará desarrollando por parte de la oposición el próximo domingo 16 de julio, cuando tenemos las 10:20 de este 4 de julio. Sí, en efecto, el día de ayer la Mesa de la Unidad Democrática y además un conjunto de factores que representan la unidad nacional en Venezuela decidieron entonces convocar al pueblo venezolano a un plebiscito. Un plebiscito es una consulta de carácter vinculante para los poderes constituidos, plebiscito que se celebrará, si Dios quiere, el día 16 de julio del presente año. Sin duda alguna, a un día de la celebración de la firma del Acta de la Independencia, en Venezuela se gesta la nueva independencia. Ese plebiscito tiene un soporte constitucional en los artículos 5, 7, 19, 71, 333 y 350 de la Constitución Nacional. Que el pueblo decida si quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Que el pueblo decida si quiere renovar las autoridades de los poderes constituidos. Que el pueblo decida si quiere un gobierno de unidad nacional y que el pueblo decida cuál es el destino que deben seguir los funcionarios públicos y sobre todo la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Sin duda alguna, una vez cerrado por parte de los poderes constituidos, sobre todo el Consejo Nacional Electoral, con influencia y tráfico de influencias del Poder Ejecutivo, el pueblo de Venezuela, empoderado de su soberanía, va a consultar y va a emitir una decisión vinculante al respecto que debe ser respetado por los poderes constituidos. ¿Cuál es la diferencia con un referéndum, un plebiscito? Sí, un plebiscito evidentemente tiene un carácter esencialmente de una materia política, como es la consulta sobre las autoridades. El referendo es una figura que puede utilizarse para otro tipo también de consulta. Por esa razón, el plebiscito, siendo una institución eminentemente política, tiene como consecuencia efectos vinculantes para los poderes constituidos en Venezuela. Muchísimas gracias a Genis Navarro, quien es abogado constitucionalista, al referirse a esta consulta que se estará desarrollando en Venezuela el próximo domingo 16 de julio. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La Mesa de la Unidad Democrática de Mérida, además de respaldar a la Fiscalía del Ministerio Público, se prepara para la realización del plebiscito del 16 de julio. La Mesa de la Unidad Democrática se concentró frente a la Fiscalía del Ministerio Público este martes 4 de julio para respaldar las acciones que se están desarrollando desde la Fiscalía. Escuchemos las declaraciones de Elías de León, quien es el coordinador de la MUD en Mérida, a las 9:50. Bueno, el día de hoy, pues la Mesa de la Unidad ha convocado a todo el pueblo merideño a que asistamos aquí en apoyo y en defensa de lo que es el Ministerio Público ante esta arremetida que ha generado el gobierno en querer destituir a Luisa Ortega Díaz. Es la persona que ha estado encargada, que ha estado defendiendo la Constitución en estos momentos, y nosotros no vamos a permitir que esta lucha que hemos emprendido todos los venezolanos se vea decaída por la falta de gobierno que ha querido estropear y golpear a la fiscal en vista de que ella ha asumido el rol que tiene que asumir, en vista de que ella ha dado el paso para que el pueblo entendiera de que esta es una lucha de todos los venezolanos. En cuanto al llamado que ha hecho la oposición, los diferentes factores que se reunieron en Chacao y solicitaron y convocaron a este plebiscito para el día 16 de julio. ¿Cuál es la posición de la Mesa de la Unidad acá en Mérida y estaría respaldándose desde acá esta convocatoria? Bueno, efectivamente, desde el Estado Mérida nosotros ya tenemos dispuestos 89 puntos donde van a pasar el día domingo 16, vamos a hacer la recolección de esta firma, de esta pregunta que nosotros le vamos a hacer al pueblo. Una vez que estamos apegados al 350, nosotros tenemos que desconocer todas las instituciones que están
formalmente del Estado. Vamos a tener 89 puntos en toda la geografía merideña y de igual manera estamos estructurando lo que son los comandos de rescate de la democracia. Muchísimas gracias a Elías de León, quien es el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática acá en Mérida, al referirse a estas acciones que se estarían desarrollando en los próximos días por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Diferentes partidos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática se suman al llamado al plebiscito de este 16 de julio. El partido Un Nuevo Tiempo se suma al llamado a plebiscito que ha hecho la oposición en el país. Vamos a conversar con Carlos Ramos, dirigente de esta organización política. Bueno, eso es correcto. Recordemos que nuestra Constitución, nuestra libertad, nuestro futuro están severamente amenazados por la inconstitucional convocatoria constituyente comunal por parte de Nicolás Maduro. Y por eso, en vista de que ellos no consultaron al pueblo, que es lo que está previsto en nuestra Constitución, pues nosotros como oposición decidimos hacerlo, en base al artículo número 71 de nuestra Constitución Nacional, que faculta a la Asamblea Nacional para hacer referendos consultivos. En este caso es para consultarle a la gente si está de acuerdo con la constituyente comunal. Como más o menos el 90% lo rechazamos, pues eso hay que contabilizarlo, hay que contarlo. Y para contarlo lo haremos a través de la convocatoria a cada centro de votación y a través del ejercicio del voto de manera manual en cada centro de votación. Los centros de votación no estarán habilitados, pero colocaremos toldos al frente de cada centro de votación y allí podremos votar. Muchísimas gracias a Carlos Ramos, quien es dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, quien se refiere a esta situación que se da ahora en el país con este plebiscito que ha sido convocado por parte de sectores de la oposición. A las 10:15 de este 4 de julio, Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Foro Penal Venezolano respalda las acciones que adelanta la Fiscalía del Ministerio Público para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El Foro Penal de Venezuela, en el capítulo de Mérida, está respaldando a la Fiscalía del Ministerio Público en las acciones que se han tomado en estos días. Vamos a conversar con el director de este Foro Penal acá en Mérida, quien nos habla acerca de esta situación. Fernando Cermeño, 10:40, 4 de julio 2017. Sí, efectivamente, el Foro Penal Venezolano en el Estado Mérida nos hemos dado cita a acompañar en el día de hoy al Ministerio Público en el Estado Mérida con el propósito de respaldarle en el ejercicio a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación pacífica del cual está haciendo uso y que se encuentra prescrito en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que el resto de los ciudadanos que han salido a manifestar en las calles su disenso frente al gobierno nacional. Nuestra protesta por el nombramiento de un vicefiscal general de la República por parte del Tribunal Supremo de Justicia, vulnerando la Constitución y las normas que regulan el funcionamiento de la Fiscalía General de la República. Creemos que esta actitud, estas acciones desarrolladas desde el Tribunal Supremo de Justicia, dirigido por el Ejecutivo Nacional, por el Presidente de la República, le hacen un flaco servicio a la paz y hacen que desaparezca cada día más la justicia en Venezuela. Sin embargo, los venezolanos, y particularmente desde el Foro Penal Venezolano, seguiremos luchando por el restablecimiento del Estado de Derecho y más de ello del Estado de Justicia, que se encuentra prescrito en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Muchísimas gracias a Fernando Cermeño, quien es el director del Foro Penal del Estado Mérida, al referirse a esta situación y rechazar el nombramiento de una vicefiscal por parte del Tribunal Supremo de Justicia, situación que es considerada inconstitucional. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. ULA Informa. El nombramiento de la vicefiscal Catherine Harrington por parte del Tribunal Supremo de Justicia es rechazado por los abogados de Venezuela por considerar que es una violación de la Constitución y las leyes. El Tribunal Supremo de Justicia ha nombrado un nuevo vicefiscal y ha sido juramentado en el máximo tribunal del país. Conversamos en tal sentido, como las reacciones que ya se han comenzado a dar al respecto, con Javier Pulido, quien es dirigente político y también abogado acá en nuestro estado, cuando tenemos las 10:30.
La convocatoria que se está haciendo al 350 como mecanismo de garantía constitucional no es en vano. El gobierno del dictador Nicolás Maduro se ha dedicado a violentar la ley, a violentar la Constitución, amparado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Una sala que debe interpretar la Constitución, pero que sigue amenazando a los venezolanos y que sigue bajo todo punto de vista generando impunidad en Venezuela y cambiando la Constitución a golpes y cambiando la Constitución de una manera contraria a la que ella misma establece. No podemos permitir que se sigan dando los abusos de poder, que se sigan dando los abusos de autoridad por parte del régimen de Nicolás Maduro al hacer este tipo de situaciones, hechos reales y querer darle una legitimidad que no tiene. Vienen actuando con fraude constitucional. Los venezolanos pedimos el restablecimiento del Estado de Derecho y por eso desconocemos la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy los venezolanos venimos a darle un apoyo al Ministerio Público. Venimos a decir no más fraude constitucional, señor Maduro. No más fraude constitucional, señores del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes son los que conspiran en contra de la Constitución. Ustedes son los que deben estar presos y no los muchachos que están protestando. Muchísimas gracias a Javier Pulido, quien es abogado y dirigente político en esta entidad, al referirse a las acciones que se tendrían que hacer luego del nombramiento de esta vicefiscal por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La Asamblea Nacional respalda las acciones que se desarrollaron en el país para rechazar el antejuicio de mérito contra la fiscal Luisa Ortega Díaz. La Asamblea Nacional acordó en todo el país respaldar la protesta que se está desarrollando al frente de las fiscalías del Ministerio Público. Conversamos en este momento con Luis Loaiza, quien es diputado a la Asamblea Nacional, a las 10:17 de este 4 de julio. Efectivamente, la fracción mayoritaria de la Asamblea Nacional, la fracción democrática, ha resuelto apoyar la actitud de rechazo del Ministerio Público, de la Fiscal General de la República, a la ruptura del hilo constitucional y al desconocimiento, por supuesto, del Estado de Derecho en Venezuela. En ese sentido, se resolvió que hiciéramos presencia, que expresáramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra palabra de compromiso en la defensa de la Constitución con todo el personal de la Fiscalía General de la República en cada una de las capitales de los estados y por supuesto en la ciudad capital de la República. Nosotros estamos hoy en Mérida y expresamos este apoyo, esta solidaridad a la Fiscalía en tanto que entendemos el papel que en este momento juegan en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la Constitución y de las garantías y derechos que asisten a los ciudadanos. Ahora, además de parlamentario, queríamos consultarlo a usted como profesor universitario del área de las ciencias políticas sobre este plebiscito que se ha convocado para el próximo 16 de julio. ¿Cuál es la diferencia entre un referéndum y cuál es la implicación que tiene esto para la República? Bueno, la consulta que se va a realizar el 16 de julio es una consulta bien importante porque permite que el pueblo se exprese, cosa que ha impedido el CNE, cosa que ha impedido Maduro, cosa que ha impedido el régimen. Y comienza como una consulta sobre el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de las elecciones y el papel de la constituyente. Pero además, una consulta se convierte en plebiscito cuando finalmente lo que se pone en cuestión es la permanencia del régimen político. Y muchísimas gracias a Luis Loaiza Rincón, quien es diputado a la Asamblea Nacional, quien explicó las implicaciones que tiene este plebiscito convocado para el próximo domingo 16 de julio. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La alcaldía de Libertador se verá notablemente afectada en su presupuesto para poder cumplir con el nuevo incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro. Las alcaldías del país se ven notablemente afectadas por este incremento salarial que ha impuesto el gobierno nacional. Vamos a conversar con el alcalde Carlos García a las 10:05 de este martes 4 de julio. Las medidas que anuncia el Ejecutivo Nacional son medidas populistas, demagógicas, que traen como consecuencia más desempleo
porque hay empresas que no tienen cómo sostener la cantidad de trabajadores que en este momento tienen contratados, pero también genera mayor inflación, mayor inestabilidad. Y en el caso de los trabajadores de la administración pública, no logran verdaderamente recibir esos incrementos en sus cuentas bancarias. Y la razón por la que no reciben esos incrementos es porque de manera mentirosa Maduro anuncia incrementos que no están acompañados del envío oportuno de estos recursos. Por ejemplo, las alcaldías, todavía tenemos deudas del año 2016 que no han podido ser cubiertas porque el Ejecutivo Nacional no ha enviado los recursos. Nosotros, en el caso de la alcaldía del municipio Libertador, tenemos más de 1000 familias que no pueden cobrar su salario actualizado, así como muchas instituciones públicas como la universidad, incluso como la misma gobernación del Estado. Por eso nosotros estamos exigiendo que envíe los recursos del Ejecutivo Nacional. Tenemos una serie de acciones en defensa de nuestros trabajadores. Ayer sostuvimos una reunión todos los alcaldes de la Asociación del Estado Mérida, 9 alcaldes, que estaremos el lunes en la Defensoría del Pueblo exigiendo respeto a los derechos de los trabajadores, que son más de 5.000 trabajadores de estas 9 alcaldías que se ven afectadas. Y muchísimas gracias al alcalde del municipio Libertador, Carlos García, quien se refiere a este incremento inconsulto que fue otorgado por el presidente de la República durante este día domingo. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Consejo de Departamento de Historia de América y Venezuela de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes respalda al profesor Rafael Cuevas y llama a todos los profesores de la Universidad de los Andes a respaldarlo con acciones pacíficas. El Departamento de Historia de América y de Venezuela sesionó este martes 4 de julio cerca del circuito judicial penal para brindar su respaldo al profesor Rafael Cuevas. Vamos a conversar con el jefe de este departamento, como es el profesor Claudio Briceño, quien nos habla a las 10:55 de la mañana. Buenos días. Hoy hemos sesionado aquí a las afueras del circuito penal en solidaridad con la detención injusta y arbitraria del profesor Rafael Cuevas, profesor de la Escuela de Historia, exdirector de la Escuela de Historia, actualmente coordinador de memoria de grado de nuestra Escuela de Historia y presidente de la seccional de Apula de la Facultad de Humanidades y Educación. Este Consejo de Departamento lo hemos hecho simbólico en solidaridad a que liberen al profesor Cuevas, quien se encuentra detenido desde el pasado 26 de junio, donde 2 días luego de su detención la Fiscalía declaró que no había delito y el juez estableció que había delito y que tenía que haber una investigación penal cuando no existe delito, ¿no? Entonces nosotros estamos reclamando por la libertad plena del profesor Rafael Cuevas en base al debido proceso que lo establece el artículo 49 de nuestra Constitución, numeral 6, que si uno no tiene delito no puede estar privado de libertad. Muchísimas gracias al profesor Claudio Briceño, jefe del Departamento de Historia de América y de Venezuela, al brindar su respaldo al profesor Rafael Cuevas, quien permanece en el circuito judicial penal. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Síguenos por nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @ula_tv y en Facebook y YouTube como ULA TV. Charlas en tiempos de crisis es el título de las actividades organizadas por las Escuelas de Artes Visuales y Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes para analizar la situación actual del país como preámbulo a la marcha de las máscaras. Así lo informó la profesora Rosa Moreno, jefe del Departamento de Teoría e Historia de la Facultad de Arte, martes 4 de julio, 9 de la mañana. El jueves están también el lote de profesores del departamento que van a hablar también sobre la sociedad de los simulacros, cómo vivimos en una sociedad de simulacros donde nada es lo que parece, ¿no? Y en torno a estas charlas que se van a desarrollar esta semana y la semana próxima, vamos a producir una serie de máscaras con las cuales queremos salir a marchar la próxima semana, donde los muchachos reflejen lo que es la paz, lo que es la tristeza, lo que es el hambre, lo que es la angustia, lo que es la rabia, las diferentes sensaciones que ellos están experimentando en este momento, lo que es el éxodo, y salir a marchar en silencio.
Con masiva asistencia fue realizado el foro El Periodismo desde la Universidad, actividad organizada por el Departamento de Comunicación Social de la Universidad de los Andes. La información fue aportada por la profesora María Fernanda Rodríguez. Martes 4 de julio, 10:20 de la mañana. La idea de realizar este foro surge a partir del cese de la transmisión en señal abierta de ULA TV y también forma parte de una serie de actividades que coordinamos estas dos dependencias, nuestro departamento y la Dirección General de Medios, a propósito del Día Nacional del Periodista celebrado el pasado martes. La idea con este foro es acercar a la comunidad merideña, no solo ulandina, al conocimiento de los medios de la Universidad de los Andes, que son medios que cumplen un rol de periodismo institucional, pero también de periodismo informativo, de periodismo interpretativo, de periodismo que no solo se queda en el ámbito de nuestra universidad, sino que pretende llegar a toda la comunidad merideña. Contamos con 4 ponentes, 2 de ellos profesores de la Facultad de Humanidades y Educación y del Departamento de Comunicación Social de la Escuela de Medios y 2 periodistas de los medios de la Universidad de los Andes. El profesor Juan Manuel Fernández Rey, cuya ponencia acabamos de escuchar, quien es profesor del Departamento de Comunicación Social y nos habló de la radiodifusión de servicio público. El foro lo comenzó la licenciada Nereida Pacheco, directora de ULA TV, quien habló un poco de cómo fue este cese de transmisiones del canal y también de la historia un poco del periodismo en tiempos de dictadura y de la historia de ULA TV. Está en este momento hablando la licenciada y pronto magíster en historia también, Yasmira Carrasquero, y va a cerrar el foro el profesor Julio Juárez Soriano, quien fue director de ULA TV cuando esta se llamaba todavía TV ULA y salía por el canal 22. En la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, los abogados James Rivas y Pedro Montilla explicaron los aspectos jurídicos y legales de la Asamblea Nacional Constituyente y sus peligros. Martes 4 de julio, 9 de la mañana con 30 minutos. Es importante que los métodos de protesta se lleven a cabo debido al entendimiento y al conocimiento que el pueblo venezolano tenga en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Es muy importante que todos los venezolanos sepan por qué es inconstitucional. Es muy importante que todos los venezolanos sepan por qué nosotros o el 90% de la población dice no a la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, que quiere implantarse el próximo 30 de julio con la elección de los constituyentes. En este momento los peligros de la Asamblea Nacional Constituyente son muy diversos, principalmente el desconocimiento de la información. En este momento no tenemos información cierta de qué va a tratar la Asamblea Nacional Constituyente. La falta de la posibilidad de tener representantes de las personas hace que la Asamblea Nacional Constituyente pueda crear cualquier cosa. Entonces, esa falta de conocimiento que tenemos hoy en día los venezolanos nos da un terror totalmente fundado, porque podemos pensar desde la pérdida de la propiedad privada hasta la pérdida de los derechos fundamentales de los seres humanos. Con una Eucaristía celebrada en el Colegio de Ingenieros, los arquitectos merideños conmemoraron su día este 4 de julio. Maritza Lander, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado Mérida, martes 4 de julio, 11 de la mañana. Quiero comenzar enviando un fraterno abrazo a todos los colegas arquitectos hoy cuando se conmemora el Día del Arquitecto. Un solo plan, una sola meta, que es reconstruir el país. O sea, esa es nuestra meta. No hay otra cuestión distinta a la unión, a la fraternidad, a ver a futuro un país distinto al que estamos viviendo, donde todos podamos compartir, aun cuando tengamos ideas distintas, compartir juntos por una Venezuela mejor. A pesar de que es difícil celebrar en medio de estas circunstancias que rodea y que nos embarga acá en el país, pues hay que hacer un reconocimiento a todos los arquitectos que hacen vida acá en el Colegio de Ingenieros. No es momento de celebrar, no es el momento de alegrías, pero sí es el momento de reencontrarse y de llevar adelante al país porque él espera de nosotros. En la pregunta del día le habíamos consultado, el presidente de la República anunció un tercer aumento salarial en lo que va del año. ¿Estos continuos aumentos le han ayudado a solventar la crisis, sí o no?
El 2% considera que sí le han ayudado a solventar la crisis. El 98% considera que no. Agradecemos la participación de 206 personas que interactuaron con nosotros a través del Twitter @ula_tv. En esta oportunidad, la pregunta es: Venezuela tiene 2 vicefiscales, una designada por el TCJ y otro por la Asamblea Nacional. ¿A qué se debe? ¿Abuso de poder, conflicto de poderes o irrespeto a la Constitución Nacional? Benjamin Franklin dijo: no he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Nos despedimos por esta emisión invitándolos para que nos sintonicen en nuestro canal en YouTube, en nuestras redes sociales y por 107.7 ULA FM. Continúen con nuestra programación. Gracias por estar allí.